Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante que habla acerca del Imperio Británico, de cómo logró ser potencia mundial en tan poco tiempo. Y comienza con el reinado de Victoria. A los 18 años, ella comenzó a gobernar la monarquía, el país y sus colonias hasta el día de su muerte, que es 64 años. En algunos puntos le ponen hasta 63, pero es 64. Entonces, este periodo de la era victoriana, que así se le conoce, o Pax Victoriana o Pax Británica, es el tiempo de la mejora, del crecimiento económico, es el tiempo donde el país, ¿no? En ese tiempo, la monarquía crece como nación. El desarrollo comienza a surgir. Ser un país dedicado a la agricultura pasa a ser un país dedicado a la industrialización, a la maquinización. Es decir, los grandes inventos en la revolución industrial ayudaron a que el Imperio Británico comience a surgir, a que la mano de obra era ya menos indispensable tanta la cantidad por una maquinaria. Entonces, es aquí donde comienza a surgir toda la nación, todo lo que es la monarquía. La reina era una de las personas muy carismáticas, muy entregadas al crecimiento, a la expansión del territorio. Sabía muy bien que el territorio tenía que crecer, y crecer era conquistar, dominar nuevas tierras. Al conquistar y dominar nuevas tierras, pues comenzaba el poderío, el volverse colonia de el Imperio Británico. Entonces es ahí donde estas colonias, ¿no?, con lo que se sembraba, era útil como materia prima para lo que es la industrialización, la fabricación. Necesitaban un medio de transporte para poder trasladar ese tipo de materia prima. Pues, y comenzó un invento que era el barco a vapor, que está aquí. Este barco a vapor no solamente transportaba a personas, sino también, ¿no?, importantes recursos que eran como la materia prima. Entonces, esto ayudó a comercializar de un lugar a otro, a dirigir de un lugar la materia prima de una colonia hacia otro lugar donde sí se podía industrializar. Entonces, eso permitió el crecimiento, y, y también había otros lugares para poder trasladar. En ese tiempo el carbón era muy importante, donde muchos países lo requerían esto, y entonces comenzó a extender su territorio y construir vías férreas, donde el ferrocarril pues trasladaba todas esas materias que necesitaba. Entonces, también surgió los primeros carros. Esta época de esplendor no solamente fue para la sociedad aristocrática, sino también se extendió a los niveles de bajo crecimiento, en forma escalonada. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que los pobres, o las personas que eran los obreros, eran las personas que solamente vivían de su salario, mas no gozaban de todo esto. Quienes gozaban de todo esto era la aristocracia y era la nobleza, que también surgirían los banqueros, ¿no?, que eran quienes realizaban todo el trabajo mercantil. Entonces, esto llevó a que el Imperio Británico sea una potencia mundial, ¿no? De ser un país dedicado a la agricultura, ahora pasa en poco tiempo a ser una nación dedicada a la industrialización, gracias a la revolución industrial. También en este periodo surge la idea de una sociedad sumergida en
la conducta intachable, ¿no? Quiere decir que el hombre y la mujer tenían formas de educación para poder ser muy cordial el uno al otro, ¿no? Y es una cosa que lo caracteriza hasta el día de hoy, ¿no? El saludo, ¿no? De los ingleses. Para ellos los ingleses es muy importante el saludo, ¿no? Entonces, esa conducta intachable se extendió en todo lo que es el Imperio Británico. También hubo sociedades, personas en que pues reflejaban su forma de ser. Quiere decir que el homosexualismo en ese tiempo también se desarrollaba muy poco. ¿Por qué? Porque era mal visto por las personas, por la por su justamente por su conducta intachable, no aceptaban la homosexualidad. Por eso que estas personas, ¿no? Que tenían otro tipo de ideas, eh, andaban escondidas, ¿no? O no manifestaban abiertamente ese tipo de expresiones o sentimientos que tenían. Entonces, era una época donde también ayudó a la mujer, ¿no? La mujer también apoyaba al hombre solamente en algunos casos. Las mujeres apoyaban a sus esposos, que eran los obreros, que no ganaban mucho, ganaban muy poco. Entonces, para llevar esto tenían que dedicarse a otros tipos de trabajo, como lo que es ser sirvienta, ser enfermera, que era lo que podían desarrollar. También más adelante, eh, el Imperio Británico se desarrolló en lo que es la textilería. Es ahí donde, pues, la mano de la mujer, ¿no? La mano de obra mujer, pues, ayudaba en los trabajos. Y también, ¿no? Había muchos niños, así es, niños que se dedicaban a este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque eran niños muy pobres que no tenían que comer y ellos trataban de trabajar para llevar un sustento a su pequeña familia o para ellos. Entonces, eh, tanto era así el trabajo fuerte para ellos que te alcanzaban una vida hasta los 40 años. Más no. ¿Por qué? Porque era una vida muy sacrificada. Los niños, lamentablemente, que estaban siendo explotados, pues tenían que conformarse. Y así sucedió lo que es el maltrato infantil en lo que se refiere al trabajo. Entonces, para hacer un resumen, esta época victoriana se dividió en tres fases. Victorianismo temprano, que es cuando justamente es cuando la reina se toma el trono, toma el control y lleva al Imperio Británico a lo más alto. El victorianismo tardío es acá, justamente donde es el esplendor, el país de ser un país agricultor se vuelve un país industrializado, lleva todo su esplendor. Y finalmente estamos en lo que es la última fase donde ya comienza a buscar otros tipos de mercados, ¿no? Otros tipos de dominios, ser colonias. Entonces, en sí, la era victoriana tuvo muchas colonias en gran parte del mundo. Por ejemplo, en lo que es Australia, en lo que es Canadá, ¿no? En lugares así muy lejanos, pues siempre había una colonia británica que se hacía cargo. Incluso había muchos en África, ¿no? Por eso que hay algunos países actuales de África que pues hablan el idioma inglés, porque habían sido dominados por los ingleses. Entonces, esta época de esplendor, ¿no? Que desarrolló en lo que es la economía, el crecimiento este, político, el crecimiento social, pues llegó a toda lo que es la monarquía, a toda la era, a ser un país potencia, a ser un país que tenía mucho
mucha fuerza para seguir adelante. Y esto hasta el día de hoy todavía sigue siendo una monarquía. Entonces, esta época victoriana termina justamente a la muerte de la reina Victoria, dejando a su hijo Eduardo VII un breve y muy corto mandato. Ahorita lo que ustedes están escuchando es el himno nacional del Reino Unido. Así que chicos, así finalizamos y hemos aprendido un poquito más acerca de la edad victoriana. Revisen, infórmense más, ¿no? Esta era es que condujo a una nación de ser un país sumergido en lo que es la economía en base a la agricultura a ser una potencia en la industrialización. Hasta aquí nos quedamos, chicos. Cuídense y hay una tarea pendiente. Gracias.